Perfecto, ok. Tuvimos problemas de conexión en la Estamos primera live, parte. chamo. Eso es lo que pasa a Eso veces. es lo que pasa, estamos improvisando. Pero bien, vamos a Sí. intentar, vamos a volver a, digamos, a empezar el live. Retomemos el tema desde el comienzo. Para que, bueno, esta vez sí creo que pueda quedar grabado y podamos tener a todas las personas que vayan a ver lo tengan en un solo sitio. Entonces, Sí. ok, vamos a empezar desde el comienzo. Voy a dar un poco de contexto de lo que está pasando. Desde hace varias semanas he recibido como muchos DMs, no solamente acá en Instagram, también en Twitter, comentarios, YouTube y aquí en Instagram, sobre las dudas de las personas para empezar un proyecto. Tengo dudas de cómo empezar, no sé muy bien de qué puedo hablar, quiero empezar a hacer algo porque mi trabajo no me llena, pero no sé por dónde empezar, no siento que soy bueno, no sé de qué hablar, en fin cualquier cantidad de razones y a mi punto de vista, desde cierto ángulo, quizás puedan ser excusas. Entonces, quería empezar la conversación desde otro punto de vista, trayendo a alguien a la mesa que quizás nos pueda dar otra versión del caso, ya que no quiero que todo se desvíe a, bueno, es fácil para ti decirlo, ya que tienes 10 12 años de experiencia como diseñador y vives en New York y bla, bla, bla. Entonces dije, ok, vamos a hacer algo, vamos a traer a alguien que sí está haciendo un proyecto sobre algo que le apasiona, que es en tu caso, Manuel, y que quizás, por ejemplo, tú no tienes un título como diseñador, pero digamos Claro. las ganas de crear el proyecto te llevaron a aprender los softwares de diseño y a empezar a crear contenido. Entonces, creo que a mí me gustaría mucho que la gente empezara a tomar en cuenta el hecho de la gran posibilidad que hoy tenemos gracias a las redes sociales, el alcance y toda la amplitud que podamos lograr gracias a las redes sociales y creo que es súper importante y que lo debemos tomar en cuenta para nuestros proyectos personales, para hacer cosas que realmente nos llenen. Entonces, vamos un poco atrás, cuéntanos qué es la Garra Latina, quién es Manuel Meléndez, para que la gente que, bueno, tenga un poco más de contexto de toda la conversación. Claro. Bueno, nada, de nuevo, mi nombre es Manuel Meléndez, y formo parte del grupo que es la Garra Latina. La Garra Latina es un podcast de fútbol que, si nos vamos a su descripción, dice, hablamos de fútbol desde punto de vista parcial, Ujú. y un tanto ridículo, ¿no? Pero es una manera jocosa de decir nada. Eh, una cuenta de fútbol que tiene un enfoque, digamos, un tono diferente, como un poco más cercano, con un poco de humor, también igual de la misma manera, siempre manteniéndose bien fiel a lo que es realmente no hacerse ecos de rumores y informar, entretener, compartir, discutir, digamos, teniendo en cuenta como que todos esos elementos de lo que para mí debería ser una cuenta de fútbol, digamos. Ujú. Yo no soy diseñador, no tengo, a pesar de que tengo mis amigos, también tengo amigos diseñadores, como por ejemplo Sí. Luigi, eh, pero siempre tuve curiosidad como por el lado creativo. Yo soy ingeniero electrónico de profesión. Ujú. Ingeniero electrónico, al final estoy trabajando ahora en el área de marketing Ujú. para una empresa acá en Estados Unidos. O sea, siempre he intentado buscar y acercarme a cosas con el tiempo. Uno no siempre sabe lo que quiere y cómo quiere llegar a las metas que se propone desde el principio, digamos. No Sí, puedes decir, no, que es que yo estudié esta carrera, entonces ya no puedo llegar a hacer tal claro. cosa. Ujú. Yo soy un ingeniero electrónico que está haciendo marketing y en la parte de Garra Latina, aparte de generar contenido, que es una cuestión que es un trabajo entero, un Sí, trabajo full time para mucha gente, que es community manager, y meter también en la parte de diseño, o sea, hacer de todo un poco si realmente te gusta. claro. El, el- Total. la intención de la Garra Latina es crear un espacio de fútbol que sea básicamente la cuenta que a mí me gustaría seguir como consumidor. A mí me gustaría seguir una cuenta que sea limpia, que cubra temas interesantes, que también se abra para la discusión, que no Mm. sea una cuenta que venda, digamos, humo, pero a la vez que se vea como estéticamente bien. Pero ella, otro integrante de la Latina ahí también, comentando en el live. Pero sí, es básicamente
un proyecto en el que estamos colaborando muchos amigos, pero al final es intentar crear ese producto que en tu mente es el producto ideal. Independientemente de lo que exista y de lo que se crea después, intentar buscar una idea y ponerle tiempo. A mí me encanta eso. Tiempo. Totalmente, a mí me encanta eso porque para mí The Alien Graphics básicamente es exactamente eso. Es el podcast, primero en español, porque tengo mucho rato escuchando podcast en inglés y Claro. quería empezar o sea, un día dije, ¿por qué no encuentro contenido sobre diseño gráfico y sobre las adversidades que tenemos las personas que trabajamos en el mundo creativo en español, primero que todo? Y segundo dije, ¿pero por qué no tiene este enfoque y aquel enfoque sobre este tema? Y dije, ¿sabes qué? Si no lo encuentro, yo lo voy a hacer. Este es el podcast que a mí me gustaría escuchar. Claro. Entonces, es exactamente eso que tú estás diciendo y me parece súper importante porque ahí es cuando las personas van a empezar a darle su toque, su punto de vista y su ángulo específico y único, porque todos tenemos digamos, algo que decir y desde un punto de vista único. Y pues ahí es donde empieza a generar lo genuino de cada proyecto. Entonces, veamos, ¿cuáles fueron, ya tú siendo una persona que, digamos, no se graduó como diseñador, pero siempre tuvo la inclinación por querer aprender sobre los software y todo esto, ¿cuáles fueron las primeras, digamos, adversidades o ideas que te costaba aceptar y decir, ok, tengo que empezar a perder el miedo en esta parte para empezar a crear contenido y soltar? Es que fueron muchas en realidad. Ujú, Fueron ujú, muchas ujú. porque, por ejemplo, en el caso de la Guerra Latina era, de repente yo podía tener muy claro el producto donde quería llegar, pero era Ujú, como no sé hacer nada de las ujú. cosas para llegar allí. Ok. Entonces, el primer miedo es obviamente como si una persona ve una cuenta o un proyecto que está bien presentado y que está, digamos, o sea, es fácil de digerir y ver y atractivo, las posibilidades de que la gente se una son mayores. Sí. Eh, Obviamente me junté contigo, Ujú, cómo podemos hacer, dame guías, cómo aprender a usar esta herramienta, mucho YouTube ujú. para saber que estábamos en estos días que estábamos bromeando el tema del adjustment layer, que era como que yo estoy entregado al adjustment, porque Sí. esa fue una de las primeras cosas que aprendí. O sea, Claro. con esto puedo controlar, digamos, como que estos layers, color, brillo, Ujú, contraste, etcétera. ujú. Primero aprender a usar las herramientas. Eso fue a punta de YouTube, a punta de ensayo y error. Yo a veces veo como trabajaba los primeros archivos y los que veo ahora cuando los abro de repente en Photoshop a ver qué había hecho antes y Y es totalmente diferente. es totalmente diferente. Y después además el segundo miedo era cuando se trata de generar contenido, o sea, de qué voy a hablar, cómo puedo yo buscar temas que sean realmente de interés para las personas, porque lo que puede ser importante para mí es solamente mi percepción, realmente es Claro. buscar temas que le puedan interesar a la gente dentro del fútbol. Pero sin embargo ahí en ese punto era como que, bueno, buscar, hay mucho, nuevamente, cuentas de fútbol en Twitter, seguir muchos expertos, eh, blogs, Reddit, todas esas fuentes de información, Ujú. tú ves todo lo que tienes, digamos, disponible sobre la mesa y decir, bueno, ¿de qué quiero hablar yo? ¿Qué sería útil? Y empezar a probar y sacando. Y hay posts de la Garlatina que tenían 3 likes. Claro. Y de repente había uno que sí se movía mejor. Y así tú también vas aprendiendo de cómo es la mejor manera de comunicar. Pero si yo me hubiese puesto del principio, por ejemplo, no sé usar Photoshop, no sé usar Illustrator, no sé usar Premiere, no sé de qué voy a hablar, tengo miedo, no, nunca hubiera Nunca. hecho nada, nunca hubiésemos hecho nada. Y todo eso es metiéndole, intentándome, y uno va haciéndose mejor con el tiempo, y ya después cuando miras atrás y ves ese progreso, tú dices, estoy avanzando, este es el camino, Ujú, y puede ser que de repente te tardes un poco en llegar al nivel que quieras llegar. ujú. Muchas veces, o sea, eso pasa y digamos,
Yo quisiera que la Garra Latina incluso llegara mucho más lejos y se convirtiera en un proyecto aún más grande, pero es poco a poco y paso a Claro. paso, y para aprender a correr hay que caminar primero. Ujú. Hay que tener mucha paciencia y estar siempre con la mayor disposición para hacer las cosas. Y de repente me estoy extendiendo mucho en la respuesta, No, pero no, perfecto. eh, esas tres cosas: cómo lo planteo, cómo lo comunico, intentar encontrar ese punto en el que tú digas, ok, me siento cómodo encarando este proyecto de esta forma, pero el obstáculo principal, y es todavía constante hasta ahora, es el tiempo. ¿En qué Ujú, tiempo lo voy a hacer? ujú, ujú. Mi trabajo es un trabajo que ni siquiera es de 9 a 5. Mi trabajo es básicamente 24 horas al día. O sea, yo siempre estoy... Hay días donde trabajo 12 horas, 13 horas, 15 horas. A veces estoy viajando muchas veces. Y la cuenta de Garra Latina tiene que seguirse moviendo. Ujú. Entonces allí es donde realmente es llegar a casa a las 9, 10 de la noche un día, por ejemplo, desde las 7 de la mañana, comer, ver, o sea, por lo menos en mi caso, yo estoy con Laura un rato, converso, o me agarro la laptop y estoy con ella mientras estamos conversando, y es ponerme a buscar cosas, men, y hacer cosas, y a veces me quedo hasta la 1 de la mañana, y que mucha gente te dice, pero ¿cómo no? O sea, ¿cómo no te cansas si realmente... Pero si tú realmente lo quieres hacer, tú ese peso lo Deja de ser un sientes, peso. por, pero deja de ser un peso. Hay Sí, veces que yo estoy manejando o Ujú. estoy en el trabajo y yo digo, wow, este contenido sería buenísimo sacarlo, lo anoto en el celular, lo pongo en un recordatorio, tomo un screenshot, lo pongo en favoritos, y eso es llegar en la noche y es básicamente preparar el contenido muchas veces del día siguiente. Correcto. Sí, y sin contar el hecho de que de pronto a mitad de día puede haber una noticia importante y hay que hacer algo. Sí. Ahí ese es el break del almuerzo, ese es Ajá. el break del baño, puede ser. Mm, O sea, ya. el break de ya vengo, me voy a sentar un momento, 30 minutos y ya vuelvo, que es que tengo que tomar una llamada y es ir al carro con la laptop intentando ahí hacer algo, porque es que hay cosas que hay que hacer en el momento, Ujú, pero es buscar la manera de hacerlo. Es buscar la manera de hacerlo, ujú. y es muy cliché, pero si realmente quieres hacer algo, lo puedes hacer. Lo puedes hacer. Y yo creo que lo más importante que estábamos comenzando, hablando al comienzo, es tomar ventaja de las redes sociales. Las redes sociales hoy en día nos dan una plataforma increíble Sí, para crear nuestros proyectos. Entonces, si tienes algo que decir, te gusta hacer algo, eres diseñador, pero tu hobby es, no sé, el fútbol, tu hobby es manejar bicicleta, qué sé yo, lo que sea. Cual sea tu hobby o tu pasión o lo que te gusta hacer, tú puedes crear una cuenta en las redes sociales para hablar sobre eso y tomar ventaja del hecho de que eres claro. diseñador para que se vea bien. Ahora, si no eres diseñador, este es el ejemplo. Es como, ok, ¿cómo empiezo? ¿Cómo creo esto? ¿Cómo empiezo a manejar Photoshop? ¿Cómo empiezo a manejar Illustrator para crear y comunicar esto? Y yo creo que lo importante aquí es también dónde te sientes cómodo. Quizás hay personas que no se sienten cómodos estar frente a la cámara o, digamos, no sienten que son buenos tomando fotos. Ok, entonces quiere decir que un blog en Medium puede ser lo perfecto para ti. No quieres estar frente a la cámara, haz un podcast Exacto. solo de audio donde converses un poco, porque no tienes muchos skills para escribir. Ok, entonces quizás hablar del tema en un podcast donde no tienes que dar tu cara hacia lo que te funcione a ti. Es buscar también donde te sientas cómodo, porque lo ideal de esto es que si estás ahorita en un trabajo que, digamos, no te gusta, no te sientes satisfecho con lo que estás haciendo y quieres empezar a hacer algo diferente para darle, no sé, como que una nueva vida a tu rutina, entonces las redes sociales y todas las plataformas que están hoy en día disponibles son la clave y Ayuda mucho. elegir ayuda muchísimo y eliges lo que te apasiona, porque a ti te gusta el fútbol, ya de por sí lo veías, lo seguías, estabas pendiente todo el tiempo, es como, no me cuesta ahora, o sea, ahora, digamos, esto es una Es que información que siempre... eso para mí no es trabajo. Claro, es como que, ok, esto ya de por sí me gusta, me apasiona, lo puedo hacer todo el tiempo, sin ningún problema, puedo ver fútbol todo el día. ¿Qué pasa si ahora lo empiezo a hacer con este proyecto que me llene y que en algún punto puede llegar a algo
mucho más grande y sustentable, ¿me explico? Entonces, creo que el primer miedo de las personas es como que no sé qué hacer, no sé por dónde empezar. Si de hecho, si tú eres diseñador y estás escuchando esto, y crees, porque lo digo entre comillas, crees que no tienes algo que decir, porque todos tenemos algo que decir, y quieres empezar un proyecto porque tu trabajo no te gusta, quieres tener más material para tu portafolio, quieres tener algo para hacer en tu tiempo libre, o lo que sea, no sabes qué decir, busca a un Manuel que esté buscando un diseñador, a una persona que, no sé, en este caso le gusta el fútbol, quiere empezar una cuenta sobre Que fútbol. quiera hablar de lo que sea. De lo que sea, es como que a mí Yo te hago el diseño. Correcto, yo soy fanático del fútbol, y me gustaría empezar una cuenta porque tengo toda esta información al alcance y tengo el tiempo, pero no sé de diseño. Ok, yo te hago el diseño. Entonces ahí unes las fuerzas de dos personas que uno pues sabe diseñar, el otro tiene la información y la pasión por el tema que se va a hablar. Y pues ahí puedes empezar un proyecto y ahí tienes tu proyecto personal que te puede llevar a algo, ese proyecto que necesitas para tu portafolio, lo que sea, pero empiézalo. Entonces, otra cosa es qué has descubierto no solamente de ti, sino también de cómo funciona la gente en las redes sociales una vez que ya empezaste eso, ¿no? A probar, ok, este tipo de post nada más tuvo 3 likes, pero este de la nada tuvo 400. O sea, que has empezado a entender hoy en día, sobre todo con el algoritmo. Mi conclusión principal es que el secreto es que no hay secreto. ¿Entiendes? O sea, es como muchas veces pasa que hay un post o un meme o una noticia que yo digo, men, con esto voy a romper el internet. Sí, sí, sí. Ahora sí la agarra al estrellato, pues. Sí, sí. Y no pasa 30 nada. likes. Y no pasa nada. Entonces, y eso pasa muchas veces. Y lo que nunca sabes, pues, es como ese dicho también de la peor idea es la que no se dice, o la peor pregunta es la que no se pregunta. Si tú tienes algo de lo que quieres hablar, sácalo y ponlo al aire, man. Lanza lo que tengas en la mente. Te sorprendería la cantidad de posts, por ejemplo, desde el punto de vista de la Garra Latina, que han tenido demasiado alcance, han sido incluso retuiteados o reposteados por otras personas que nosotros teníamos ni idea de que nos iban a reseñar o hacer algo. Y eso ha sido simplemente por lanzar las cosas y generar temas de conversación. Porque siempre, y digamos, cualquier idea que tú tengas, que creas que no puede ser tan efectiva, quizás pueda ser, no sé, la idea del millón. Claro. No lo sabes. Y por eso es que hay que generar contenido y, claro, siempre intentar aportarle algo a las personas que te siguen o a las personas con quien estás discutiendo. Pero si tienes una idea, es mejor tenerla fuera que quedarte con eso, que al final nunca vas a saber. Es peor quedarse con la sensación de que hubiese pasado si esto yo lo hubiese lanzado. Sí, totalmente. Yo creo que mucha gente se cae ahí porque empiezan las inseguridades. En realidad, la gente va a querer escuchar lo que yo quiero decir. La gente en verdad va a pensar que esto es bueno. Me explico, Exacto. se quedan en esa. Hay algo que a mí me empezaría a gustar a conversar más en el podcast, y es cuando te quedas en el motion en vez de hacer el action. ¿Sabes? Cuando te quedas dando vuelta de pensar en la idea, te quedas dando la vuelta en digamos, en desglosar en cómo podría ser, en quizás si esta noticia puede funcionar, ¿sabes? Como te quedas overthinking todo y al final no terminas haciendo la acción. Y lo más peligroso de estar en esa parte del motion es que sí, hay una parte que es importante de eso, y es, por ejemplo, si vas a empezar un proyecto, ok, ¿qué es lo que necesito hacer? Vamos a desglosar la idea, cuáles son los pasos que debo seguir. Eso es importante, tienes que pensarlo. Pero si te quedas mucho tiempo en eso, lo peligroso es que crees que estás haciendo algo porque empiezas a conversar con la gente y que, hey, ¿qué te parecería una cuenta de fútbol así? O ¿qué te parecería que si el diseño se viera así? Pero no tienes nada, no empiezas a ejecutar, no le das la acción y te quedas todo el tiempo ahí y crees que estás haciendo algo, pero en realidad no estás empezando nada. Te quedaste en un ciclo de pensar y sobrepensar y al final no ejecutaste. ¿Cuántas veces, incluso conversando entre nosotros mismos, no me dijiste como que mejor hecho que bonito? ¿Sí? ¿Sí? O sea, es como que, saca eso, ve a ver qué pasa. Y de hecho, muchas veces salió súper bien. Y eso no es como...
no se trata del hecho de decirle a la gente, tienes que ser así y siempre ser decidido, porque muchas veces uno tiene dudas, pero por ejemplo, Claro. las dudas que tú puedes tener, las conversamos y de repente tú encuentras una mejor solución y bueno, lo saco así. Y viceversa. O sea, también todo el buscar feedback, todo es muy importante, pero siempre es ponerse como un límite de tomar acción. Tomar acción. Tomar acción, totalmente, porque siempre estás como que a un paso de lo que pueda pasar. Y ya está pasando con la garra. Ya hoy en día yo he visto que está pasando como gente que podemos considerar, digamos, importante en el fútbol, al menos en el fútbol venezolano. Se ha empezado a acercar a la garra y todo eso. Y tú dices como que, ok, entonces esto está funcionando. Y eso es a punta de, vamos a intentar, vamos a sacar, vamos a poner esto y a ver qué pasa. Miedo. Ahí te da miedo porque tú dices, verga, y si ahora ¿cómo hago para mantener esto? Porque ya sé que hay otras personas que están viendo. Oh. Seguir y confiar en lo que tú estás haciendo. Y para bien o para mal, tú vas a saber cuál es el resultado final de ese esfuerzo. Y no te vas a quedar con la duda de que hubiese pasado si yo hubiese encarado este proyecto. Totalmente. Una vaina que es muy cierta, men, y disculpa que te interrumpa, siempre van a haber millones de excusas para no hacer algo. Eso es lo más fácil de conseguir para cualquier cosa que quieras hacer. Lo más difícil siempre va a ser tomar acción y poner a producir, pero al final es eso. Si realmente quieres algo, demuéstrate a ti mismo también que quieres llegar a algo con eso. Correcto, yo creo que, exacto, lo principal es entender el por qué lo vamos a hacer, porque también mucha gente empieza con la idea, ¿no? Vamos a crear el nuevo Uber no sé, para cortarle el cabello a los perros, que sabes, como que crearse una idea como muy distante de lo que en realidad puede ser. También es bien raro. Yo creo que lo principal es entender como que, ok, vamos a empezar desde cero, desde el comienzo. Vamos a empezar con el primer post y obviamente no vamos a tener likes, no vamos a tener nada. Va a ser mis 3 amigos que le van a dar likes y ya. Pero es aprovechar la plataforma y simplemente empezar. Otra de las excusas que a veces veo y que el proyecto de la Garra Latina es perfecto para este ejemplo es cuando esto me ha llegado varias veces en los DMs, como que tengo este proyecto, pero estamos entre estos 5 nombres, no sabemos cuál es el nombre perfecto para esto, y es como que, men, la verdad no importa tanto. Digamos, yo creo que es más el brand y el mensaje que le haces alrededor de ese proyecto lo que en realidad la gente va a recordar de ti, más allá del nombre. El Garra Latina no dice desde el comienzo algo sobre fútbol. No se llama... ¿Qué es Garra Latina? Ajá, no se llama... De hecho, para ser más sincero, Garra Latina es un chiste interno de nosotros como amigos. Pero ya lo llevamos al hecho de... Esto es fútbol. Y el hecho de quedarte sobrepensando un nombre... Pues no importa tanto el nombre. Delian Graphics es un podcast sobre diseño gráfico en español y tiene un nombre en inglés. Exacto. No importa, sí. O sea, no te quedes en el motion también sobre pensando cuál sería el nombre perfecto. Lo que importa es en realidad lo que haces con eso y el brand que construyes alrededor de eso y el mensaje. Totalmente. Y de hecho, tú le vas dando forma al concepto muchas veces a lo largo del proyecto. ¿Sí? Por ejemplo, como tú dices, Garra Latina no significaba mucho. Sí tiene un significado futbolero al final, ¿no? Por la garra charrúa, garra sudamericana y tal, pero al final no tenía un significado como tal. Pero con el tiempo la idea va tomando más coherencia y de hecho muchas veces las ideas se convierten en un significado que tú al principio ni siquiera tenías idea de lo que podía llegar a ser. Sí, porque también empiezas a recibir feedback de la gente y tú como que... Y hay muchas veces que la gente es como más profunda que uno y le empieza a dar un significado a algunas cosas que tú dices como que yo no lo he visto de esa manera, pero lo voy a tomar en cuenta. Incluso me ha pasado con el podcast. A veces estamos conversando sobre algún tema y doy algún consejo, algún punto de vista y el feedback de la gente y hay personas que me dan una respuesta que yo quedo como que oye, eso es verdad, yo no lo he visto de esa manera y me ayuda a mí también a formar y aprendo. Bueno. Y aprendo y a formar un punto de vista mucho más sólido sobre un tema. Pero lo importante es arrancar y lo importante es simplemente como que poner todas esas ideas pues al aire, a ver qué pasa.
Así es, men. Así empezó la Garlatina y así han empezado muchos proyectos. La idea es poner tu proyecto ahí afuera Mm, y ver cómo lo hace, men. Y si tu primer proyecto, porque de hecho, desde mi punto de vista, la Garlatina no es el primer proyecto. ujú, O sea, tenía como dos, tres proyectos y tú sabes esto. Tenía dos ujú, o tres proyectos en ujú, la gaveta, ujú. guardados, cogiendo polvo, sin hacer Sí. nada. Y es sacarlo. Yo mismo puedo decir, y no es paja ni es como algo teórico que estoy diciendo de no, pongan su idea allá afuera, intenten Ujú. hacer. Sí. Es mi ejemplo personal. ¿No? Claro, no, por eso me pareció súper interesante que tener la conversación contigo porque es el ejemplo perfecto de no necesariamente tienes que ser un experto en diseño para empezar, no necesariamente tienes que ser un experto y tener conocimiento y experiencia en radio para hacer un podcast, porque de hecho, Garra Exacto. Latina somos varios que hablan en cada episodio y ninguno, creo que solamente Pedro es el único Solo que... Pedro. Solo Pedro Y de tenía repente, de repente Piojo también. de repente un poco piojo por el hecho de las bandas y tenía ya experiencia haciendo entrevistas gracias a su proyecto musical, pero de resto ninguno teníamos experiencia haciendo podcasts, entrevistas, llevando una línea coherente en la conversación. Simplemente vamos a intentarlo, nos une la misma Sí. pasión, vamos a hacer esto. Y Y es... si todos tenemos talento y el talento lo puedes tener en diferentes maneras, y por lo menos la Garra Mm, Latina también es un ejemplo de eso. sí. Ha resultado que uno maneja la parte del Instagram. Por ejemplo, en el podcast Pedro es la voz, Ujú, digamos, líder. ujú, La mezcla del podcast y muchas partes de la cuestión de sonido las hace Piojo. O sea, cada quien tiene un rol ujú, porque cada quien puede contribuir y hacer el proyecto de diferentes maneras. sí. Y lo que tú decías, si yo no tengo todos los talentos o todos los recursos para hacerlo yo solo, Ujú. busca a alguien con quien lo puedas hacer y de repente puede salir un proyecto súper interesante. No lo sabes Claro, hasta que no lo intentas. claro, totalmente. Y ahí es donde está lo bonito de la colaboración, de cómo la gente pues se puede unir a hacer un proyecto. O sea, solo quizás puedas llegar más rápido al inicio del proyecto, pero pero en equipo sin duda vas a llegar más lejos. Claro. Porque entonces te va a permitir hacer cosas que quizás te iba a tomar más tiempo, o quizás para ti no iba a quedar igual. Y el hecho de, por ejemplo, tener la ventaja de, allá va, en el equipo tenemos a alguien que tiene experiencia en la radio y también tenemos a alguien que tiene experiencia mezclando audio. Como, wow, ok, entonces ya todo esto nos hace mucho más grande al proyecto. Y sin embargo, Sí. por ejemplo, está que si tenemos a Toto, a Mini, tenemos a... Se me va ahorita, perdón. Alejandro Alejandrito, tenemos y Jesús. y Jesús y quizás su aporte es más bien en la conversación, el punto de vista que ellos Sí. tienen, cómo le agregan a la conversación. Entonces, me parece súper interesante cómo todo eso se une y genera un proyecto pues que están dando y está buenísimo. Y yo creo que es un ejemplo perfecto para esas personas que están ahorita con ese miedo y estando en el motion, en el bucle de pensar y de pensar y de hecho pueden caer en la queja de quedarse en su casa Mm, como quejándose como que me encantaría que no va a existiera hacer una cuenta de nada. fútbol así y no pasa nada. Me encantó eso y por eso también es lo que básicamente quería conversar contigo. Ahora, cuéntame, o sea, ¿qué de nuevo has aprendido? ¿Qué es lo que te gustaría empezar a hacer ahora? ¿Cómo lo ves ahora? Ahora que ya estás, digamos, en el día a día, ¿cómo ha cambiado tu forma de ver las cosas ahora que estás básicamente creando contenido todo el tiempo? Sí, o sea, yo creo que el camino que he tomado, Ujú, digamos, en este último mes o par de meses, o digamos, ha sido como algo progresivo, porque a medida que tú vas agarrando confianza haciendo algo, naturalmente vas a querer probar cosas nuevas. y le pierdes el Y por miedo, como ejemplo, que vamos a lanzar esto a ver qué pasa, no funcionó, no funcionó. pero es que y recuerdo, por ejemplo, lo que es la parte en animación en video Ujú, de hacer que, por ejemplo, un gráfico siga una trayectoria o ujú, hacer un montaje de una cara e intentar que eso se mantenga allí, crear como una animación, un meme o algo. Esas son cosas que yo no tenía ni la más mínima idea de cómo se hacían. ujú. Y eso es ponerse, intentar hacer algo nuevo. Ayuda mucho tener buenas referencias y tener
digamos, buenas fuentes de inspiración Claro. y siempre buscar y estar interesado por lo que están haciendo los demás. Ver, no para, digamos, compararte o algo, sino es como, y no necesariamente cuentas de fútbol. Ok, ¿Qué sí, está exacto. haciendo, qué están haciendo cuentas informativas? ¿Qué están haciendo cuentas de tecnología? ¿Qué están haciendo cuentas de diseño? Mm, Hay algo que yo puedo tomar y lo adapto y hago esto, mm, pero empiezo a hablar es como que desde el ángulo del fútbol, mm. porque no, tu visión no puede ser solamente la rama en lo que estás haciendo, porque pueden haber personas que están haciendo cosas súper interesantes Sí, en otro rubro, en otra cosa. Y sí. es siempre mantener los ojos abiertos, ver qué puede ser, qué te gustaría, qué próximo paso te gustaría dar, y por lo menos en mi caso es eso. Cada vez estoy jugando más con las cuestiones de edición en video y darle como a la garra también un poquito más de participación en ese tipo, generar ese tipo de contenido. Sí. Eh, es intentar cosas nuevas y ya cuando eso ya pase, digamos, pasar a otra cosa o volver al inicio e intentar ideas Claro. básicas. Todo puede, No, o sea, y lo puede interesante es tomar que, cualquier forma. claro, y lo interesante es que vas escuchando también lo que te está diciendo el público, qué está funcionando y qué no. Y ahí tú empiezas a decidir, como que, ok, esto es lo que me está funcionando para el contenido, esto no me está funcionando. Y yo creo que diste otra vez en otro punto que mucha gente también se queda esperando a tener un estilo definido. Voy a Sí, esperar a tener este estilo definido. Y cuando en realidad somos la construcción de todo lo que vemos. Y lo acabas de decir, como que yo no solamente veo cuentas de fútbol para crear contenido para la Garra Latina, sino como que empiezo a ver estas cuentas de tecnología o de diseño o de arquitectura, cómo ellos, digamos, expresan su punto de vista y cómo lo comparten en redes sociales y cómo eso funciona para mí. ¿Qué puedo tomar yo de esto para adaptarlo a mi visión y generar mejor contenido para la garra? Yo creo que eso es una de las sí. cosas más importantes. O sea, quedarse esperando a tener un estilo definido, ahí vas a quedarte toda tu vida No, esperándolo. no va a pasar, no va a pasar. No va a Y pasar. de nuevo, en el Instagram, si nos vamos a los posts del principio, Ujú. muchas cosas son distintas. Sí, La imagen y la composición incluso de los posts son diferentes. El podcast, el primer episodio, ven, es muy totalmente distinto a como diferente. suena ahora. O sea, son cosas que tú solamente las vas mejorando haciéndolas. Si no, no puedes empezar a sacar un proyecto perfecto con una firma definida. Y puede ser que lo puedes hacer desde el principio. Puede Pero ser eso va a que evolucionar. realmente tengas tu idea tan clara que puedes empezar con un concepto bien definido, pero eso igual siempre va a evolucionar y va a cambiar. Y tú también vas haciendo ensayo y error, probando, y hasta que logres Ujú. definir cómo quieres hacerlo. ¿Cuántos posts está haciendo la Guerra Latina normalmente? A nivel diario. Hay días que sí me vuelvo loco, man. Me vuelvo loco porque es que hay veces que, por lo menos, y hay días que fluye diferente a otros, ¿no? Hay Claro. días que hay más noticias, Ujú. pero todo depende de lo que esté pasando en el momento y obviamente del tiempo que yo tenga. Hay veces que dejo posts, y esto le puede servir a mucha gente también. Ujú. Hay contenido, lo que yo también he experimentado es que hay contenido temporal, o sea, Ujú. que está en un tiempo específico que si no lo sacas dentro de una ventana de tiempo, ya no es Eso muere. relevante. Ujú. Y hay contenido atemporal, que es un chiste o algo relacionado con la realidad o alguna frase, qué sé yo. O Hay días, algo como recordar un clásico, como, ¿se acuerdan en qué 1998? bueno era, qué bueno era este equipo. Ujú, ujú. Qué bueno fue este partido. Y son cosas que va a producir el mismo resultado que lo diga hoy a que lo diga dentro de 3 semanas, por Sí, ejemplo. sí, Entonces, y muchas veces que hay días que tienes mucho más tiempo que otros. sí. En esos días donde tienes tiempo, siéntate. Yo hay veces que creo 8 9 posts en una sentada de, digamos, 4 horas, llego hasta las 2 de la mañana. O sea, Sí. eso todo depende del enfoque que tú le quieras dar, ¿no? Pero 8 9 posts, diferentes ideas, yo lo que hago es que lo termino, Ujú. lo paso al celular, lo subo como borrador a Instagram, entonces Ujú. eso ya queda allí. O lo dejas en Al día draft. siguiente, eso, en, Ok. en, en borrador, en draft, lo dejo allí y ese contenido queda allí
Y muchas veces, por ejemplo, cuando hay momentos donde estoy viajando, donde estoy trabajando, es como que, bueno, este post podría venir bien hoy, lo pongo. Entonces tú puedes distribuir tu trabajo porque nunca vas a tener todo el tiempo del mundo para hacer las cosas. Es Sí, buscar organizarte y tener como muchas veces esas ráfagas de creatividad de decir, me siento bien, estoy generando tal, aprovecha ese tiempo al máximo porque te puede ayudar a distribuirlo en el tiempo. Error sería que, por ejemplo, si hago esos 8 o 9 posts en ese momento, al día siguiente sacarlos todos. claro, Porque claro. es jugar con el tiempo para que se pueda crear una constancia donde también la gente se acostumbre a ver esta cuenta cada cierto tiempo está poniendo algo chévere o constante Claro. y estar siempre generando esa interacción continua. Sí, Y eso no porque... siempre tiene que ver como no tengo tiempo, entonces tengo 5 días sin postear. Claro, Cuando tengas tiempo, intenta buscar maneras de pensar en ideas atemporales para cubrir ese vacío cuando realmente no tengas tiempo, que nos pasa a todos. claro, todos tenemos responsabilidades y cosas que hacer. Sí. Pero es súper interesante ese punto. Creo que es un buen consejo. Cada vez que alguien tenga y sobre todo, aquí es donde funcionan los fines de semana. Yo creo que aquí es donde funcionan los fines de semana para crear Totalmente. toda esa cantidad de contenido. Toma unas horas los fines de semana. No te estoy pidiendo que te tomes todo tu sábado y todo tu domingo. Siéntate un par de No. horas, 3 horas un domingo. La película en Netflix puede esperar y lo haces. 2 horas, 3 horas, 2 horas o 3 horas pueden llegar a darte muchísima productividad Si lo enfocas bien. que la pudiste haber gastado haciendo otra cosa. Y realmente ahí, sí, volviendo al tema de el secreto, eso podría ser un secreto. Ujú. Utiliza bien tu tiempo e intenta, no tienes que estar pegado a una computadora las 24 horas del día para para poder tener una cuenta en la que discutas y generes contenido y hagas. Y esto es algo que yo he aprendido es haciendo, porque de nuevo, no soy community manager, no soy diseñador, no tengo ninguno de esos elementos en el background, pero es exponerte y, intentar hacer las cosas que las cosas funcionen, si realmente lo quieres hacer. Exacto, dentro de esa dinámica que pueda tener la vida de cada quien que pueda estar escuchando, el tiempo disponible, lo que sea, es también crear tus expectativas de lo que va a pasar con la cuenta o del proyecto. Es como, ok, en realidad yo nada más tengo el sábado 4 horas disponibles, entonces el ritmo que va a tener ese proyecto va a ser mucho más lento a que si tienes 2, 4 horas diarias disponibles. Entonces tus expectativas tienen que estar acordes a eso también. Y no tienes que hacer, no tienes que ser porque hay cuentas o proyectos que son unas máquinas que generan Claro, 15 20 posts al día y de porque tienen un diferentes equipo tipos de gigante. interacciones porque tienen, muchas veces no puedes competir con eso y es donde va la calidad, que no necesariamente Ujú, tienes que hacer un trabajo monstruoso de una agencia de publicidad en el cuerpo de una o dos personas, ujú. sino saber utilizar tu tiempo bien e intentar de nuevo medir con el trabajo que vas haciendo con el tiempo, qué funciona y qué no, y cómo puedes, en el tiempo que tienes, producir algo que te pueda llevar a ese punto a esa expectativa real que te estás trazando en base a los recursos y el tiempo que tienes para eso. Correcto. Perfecto. Sí, y eso, volvemos al punto, le agarra sin duda un ejemplo de eso y pues buenísimo, men, de verdad, me parece que esto es información que le puede funcionar a mucha gente que está ahorita en el proceso de crear de crear contenido, de querer empezar a hacer un proyecto o quizás también empezar su personal brand, empiezan a crear su marca personal, cómo empiezo a crear contenido para generar una marca personal, yo como diseñador, cómo muestro más mi trabajo. Esto es un ejemplo. Por ejemplo, puede ser que tu proyecto no sea algo algún hobby que tengas como el fútbol, sino más bien tu trabajo. Es como que, ok, me voy a poner la meta de todos los sábados, empezar a poner en mi Instagram esta cantidad de contenido con mi trabajo. O voy a crear gráficas para distribuirlo durante toda la semana y mostrar la variedad de mi trabajo. O sea, me gustaría que la gente que esté escuchando esto adapte toda esta información que le estamos dando a su visión, a lo que quieran hacer, a su proyecto y simplemente empiecen. No se queden en el motion, en la vuelta, en el bucle de pensar
y empiecen a accionar. Yo creo que lo más importante es eso, es disparen y luego apunten. Pues bueno, nada, espero nuevamente que esto haya sido de beneficio para todos. @lagarralatina, sigan la cuenta que está súper interesante si eres fanático del fútbol. Es una cuenta que estoy seguro que les va a entretener y a mantener informados sobre las novedades de lo que pasa en el mundo del fútbol. Y pues bueno, dejen por favor también sus comentarios en @DelianGraphics en nuestro canal de YouTube, Twitter e Instagram. Estoy siempre pendiente para responder todos los DMs y todos los comentarios que puedan dejar. Apenas yo tenga el tiempo, estoy siempre abierto a responder todas sus dudas. Estoy aquí para tratar de ayudar lo más que pueda. Así que bueno, nada, les recuerdo, si está en su alcance, por favor, suscribirse. También suscríbanse a todos los canales de la Garra Latina. Gente, suscríbanse a todos los canales y si no lo hacen, están perdiendo el tiempo. Yo no sé si están esperando la foto, no sé qué están esperando, pero... Pero suscríbanse. Ayuda al pana, man. Ahora somos youtubers. Necesitamos que se suscriban. Exactamente. Excelente. Gracias. Nos vemos entonces en un próximo episodio.